grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo, donde caben todas las hazañas. Él era un hombre honorable. Cuando le digo honorable, pues están todos esos aspectos de rectitud, de justicia, que es lo que se acabó aquí, en Colombia. Hay historiadores que consideran que Aquilino Villegas fue el más grande, el más importante de los caldenses en el siglo XX. De cualquier manera fue un personaje sobresaliente. Se alistó en los ejércitos conservadores, fue ministro de Obras Públicas y tuvo mucho que ver con la financiación del cable y de las primeras carreteras que se construyeron en el departamento de Caldas. De alguna manera había participado también en la creación, en la constitución del departamento de Caldas en 1911, pero además fue periodista, fue escritor, fue poeta, fue humanista, una figura francamente sobresaliente en el departamento de Caldas, el maestro Aquilino Villegas. Aquilino Villegas, grande entre los grandes, grecolatino que amó con ternura infantil a Manizales. Considerado por muchos como el más grande de los caldenses, abogado, periodista, ensayista, prosista, poeta y traductor. Este varón superior, de aquilatado talento, fue recio soporte de civismo. Era completamente cálido y amable con todo el mundo. Sí, él daba las gracias por todo. Ha sido una familia muy bonita y hemos aprendido por tradición de los abuelos, de la mamá, contándonos muchas anécdotas. No las pudimos vivir, pero sí las oímos de voz directamente de su hija, la abuela Clara, y de la mamá Clarita. Los hijos fueron Clara, Miriam, Héctor, Joaquín, Aquilino, Pilar. Completamente querendón y amoroso. Él siempre estaba atento a todo el mundo, a los grandes y a los pequeños. Todos para él eran importantes. En el año 1930, la famosa quiebra mundial, la crisis mundial del año 30. Y resulta que el doctor Aquilino estaba en sus temas políticos organizados y llegó esta bestialidad de crisis y a todo el mundo, hasta Manizales tocó la crisis. Él tenía una deuda, esta finca era una finca bastante grande y hermosa, era propiedad heredada de su padre, que pues el papá de don Ignacio Villegas fue el que abrió esta tierra y era de su propiedad. Hombre, y le embargaron la tierra. Pero él había sacado en su tema político, en la parte de los ministros, porque él hacía parte del gabinete ministerial, una ley que se llamó la Ley de Moratoria. Y él era una persona tan íntegra, por eso quiero contar esta anécdota, tan absolutamente respetuoso de las cosas, ya exagerado, lo que hoy ya no se usa, que él dijo, yo no me voy a acoger a la moratoria, que se acojan todos los demás. Doctor Aquilino va a perder todas sus cosas, no importa, pero que no vayan a pensar que yo hice y voté la ley de moratoria para favorecerme yo mismo. Cosas que hoy ya no se ven y no lo haría nadie. No se favoreció y esta finca donde estamos hoy se perdió, la cogió el banco. Pero aparece el papá de doña Inés, su esposa, que era un hombre muy acaudalado y muy adinerado, y fue al banco y le dice, ¿cuánto vale esa propiedad? ¿Cuál era la deuda del doctor Aquilino? Era tanto, téngala, escritúremele esa tierra a doña Inés Jaramillo de Villegas, la esposa del doctor Aquilino. Le hicieron la escritura. Ella nunca dijo nada, absolutamente nada, y la tierra quedó en propiedad de la finca del doctor Aquilino. Pero de la finca del doctor Aquilino se perdió en la moratoria de los años 30. Y don Ignacio Villegas Echeverri y doña Cesarfina Hoyos. Acuérdense que Aquilino, el segundo apellido es Hoyos. Aquilino Villegas Hoyos era entonces sobrino de don Eduardo Antonio Hoyos Ángel.
don Ignacio tenía la concesión del camino de Aguacatal, un hombre venido a Abejorral muy temprano, con un buen plante, y empezó con Pablo Jaramillo a hacer ese camino, el privilegio, y él podía cobrar un pontonazgo, o sea, una especie de peaje, y ese camino fue una de las puertas hacia el oriente para importar y llevar mercancía de esta zona a los puertos, o sea, hacia el río Magdalena. Inmensamente culto. La biblioteca de Papá Aquilino era tal vez la mejor de Manizales. Él estaba suscrito, digamos, a la Ilustración Francesa, que era una revista muy famosa, eso le llegaba de Francia. Aquilino en su momento era un tipo muy elegante, muy bien vestido, había sido educado en Popayán, donde se educaban los manizaleños, y era muy culto, en una ciudad donde la gran mayoría de la gente andaba a pie descalzo, de prendas de deril, la ropa de gente pobre totalmente. Él era de los elegantes, era inclusive considerado un filipichino, o sea, de esos elegantes que relucían mucho en el pueblo. Claro, él pertenecía a aquella élite. Acuérdense que Aquilino es descendiente del alférez real Villegas y Córdoba, una gente que componía esa parte de la colonización antioqueña, donde no todo el mundo era de alpargata, eran hombres que sabían leer y escribir, todos eran letrados. Ese era ese otro componente que muchas veces en esta historiografía se trata como de minimizar o exaltar la otra parte, tratando como de darle una continuidad a una lucha de clases que creo que hoy en día está más que abolida. Hay una parte que yo no sé si la habrán tocado o no, y es lo que oíamos de la abuela y de mi abuelo Jorge, que fue muy cercano y lo quiso muchísimo. Era la parte humana con sus trabajadores y con sus empleados, que yo creo que ese fue, digamos, el primero que se acercó a sus empleados a ayudarles, a promocionarles, a ayudarles a tener vivienda, cosa que eso en ese entonces no se usaba. Por ejemplo, llegaba el Niño Dios, entonces yo me iba con todos mis regalos a mostrárselos a él. Y él usaba un idioma muy especial, me decía, estás muy cositraída, que tenía muchas cosas, entonces cositraída. Y yo le mostraba todo eso, y de pronto, en esa vez, el Niño Dios me trajo 2 muñecas, y me dijo, sabes, la niña de abajo no tiene muñeca, pero no me dijo sino eso, a mí no me dijo más nada. Y me quedé yo pensando, ay, la niña de abajo no tiene muñeca. Y desde eso, yo pensé, ¿qué hago? Le doy esta, le doy la otra, ¿qué hago? Las 2 eran lindas. Hasta que por fin resolví una y fui y se la llevé a la niñita. Y entonces fui y le conté a él. Le dije, ya di una muñeca para que esa niña también tenga una muñeca. Le dije, ¿y esa niña? Me decía él, esa niña va a cuidar más la muñeca que tú la tuya. Cuando estalla la Guerra Civil de los 1000 días en 1900, Aquilino se alista como soldado. Sufrió los rigores del campamento. Él no hizo carrera militar en algún momento. Él sí muere con título de coronel que obtuvo en la Guerra de los 1000 días. Él, de patriota, de entusiasta, de 19 años, se fue a la Guerra de los 1000 días, integró el batallón Pedronel Ospina, pero en ningún momento se consideró militar ni estuvo dedicado a esa carrera. Él mostraba con orgullo 2 heridas que había obtenido en la batalla de Corozal, yo creo, pero fue una cosa pues transitoria, de muchacho joven, de estudiante de Derecho en Bogotá, en la Universidad Nacional. Sus amigos todos se vincularon al ejército oficial, hicieron varias campañas, la de la costa. Él llegó enfermísimo, tanto que hubo que mandar por él, inclusive mandar por él y llevar una vaca, o comprar una allá para poderle dar vaca a ese hombre que le había dado una malaria bastante estridente. Casi se muere Aquilino pues a orillas del Magdalena en 1901. En un banquete histórico, Aquilino Villegas pronunció el primer discurso de su vida, pese a que sus amigos le gritaban «Judas» por asistir a un acto presidido por un liberal del talante de Uribe Uribe. La amistad que tenía Aquilino y la admiración que tenía él por el general Uribe Uribe
que ese sí era un militar, es de vieja data. A Aquilino le correspondía llevar la correspondencia cruzando las líneas del general Uribe a su esposa, que su amigo Pedro Nel Ospina le permitía hacérsela llegar a Medellín a su familia. A Aquilino le correspondía eso. También había en la casa un pañuelo de la sangre de Uribe, que Aquilino, que estuvo en la muerte del general Uribe, también la empapó. Ese banquete que le hicieron a ese gran colombiano causó la balada de la mala reputación. O sea, la crítica y el bullying que le hicieron en ese momento fue notorio, y él, muy gallardo, contestó con un poema, con la famosa balada de la mala reputación, donde él decía que la amistad, la admiración estaba por encima de los partidos políticos. Después de la batalla de los Chancos, Rafael Uribe fue herido en esa batalla, y en la desbandada de los ejércitos, no sé por qué, Rafael Uribe vino a dar aquí a Manizales en calidad de fugitivo, y esa clase de dirigente manizaleña de la época, los Gutiérrez, bueno, Aquilino debe haber sido un hombre muy joven en esa época, debe haber sido un muchacho de 16, 17 años, tal vez un poquito menos. A Rafael Uribe lo escondieron aquí en esa finca de abajo que se llama El Arenillo, lo tuvieron escondido a pesar de ser liberal, y todos sus amigos que lo estaban escondiendo eran conservadores. Ese era el cariño enorme que tuvo Rafael Uribe por Manizales. Como político, genial. Él murió de 60 años. Sin embargo, todas las noches escribía hasta la 1 de la mañana. Inclusive en Playa Rica, cuando estaba en las cosas del campo, todas las noches tenía que escribir, porque él era ante todo periodista. Era periodista, entonces escribía para diferentes periódicos. A él le hicieron una intervención quirúrgica en Estados Unidos, y allá, creo que fue en Rochester, y allá ese día, en esa época, escribió para periódicos de los Estados Unidos, porque él dominaba varias lenguas, italiano, francés, inglés. Yo me acuerdo cuando le llevaron el micrófono a la casa, que eso era un espectáculo, porque eso no se conocía, pero hicieron ese gran esfuerzo, porque él ya estaba enfermo, pero tenía que contestarle a unas cosas que le habían dicho a él de Bogotá. Y entonces dijo, yo voy a hablar. Y entonces le llevaron allá. Y hay que ver con qué franqueza y con qué cosas yo lo veía gesticular aquí así. Inclusive a Playa Rica fue una vez a visitarlo Laureano Gómez, a consultarle cosas sobre el Partido Conservador y sobre la política. Donde caben todas las hazañas. Cuando el general Rafael Reyes promulga en 1911 la ley que crea el departamento de Caldas, Aquilino pasa a ser la figura más atrayente y seductora del nuevo departamento. Recordemos que él fue uno de los que participó en los procesos de creación del departamento, de formar el departamento como tal. Era de la clase dirigente, y la clase dirigente eran pocos. Él le llevó al general Reyes una pluma de oro que la sociedad manizaleña mandaba para firmar el decreto. Esa es una de las actividades, pero los grandes hacedores del departamento son don Bonifacio Vélez. Sin lugar a dudas, Aquilino juega un papel menor, inclusive por su edad. Él fue miembro de la Asamblea Constituyente del 10, que fue que volvieron a ratificar la existencia del departamento de Caldas. En ese sentido, él tiene una influencia notoria y precisa. Fue elegido representante a la Cámara y participa en la reforma de la Constitución del 86 en 1910. Un hombre demasiado combativo, es un hombre que se enfrascó en unas luchas políticas, pero era una lucha político-literaria. Es decir, cuando los políticos nuestros no eran cualquier personaje que se conseguía 10.000 votos, no, tenían peso específico, tenían peso intelectual, tenían arrastre en la masa, porque eran unos magníficos oradores y unos grandes ejecutores de proyectos. O sea,
tenían bagaje que mostrarle a un pueblo para poderle pedir un voto. Un hombre de lucha política, de lucha ideológica, un excelente panfletista, un excelente columnista, un excelente editorialista, que difundir esa ideología conservadora y explicar los quehaceres de la política, de las posiciones de los diferentes presidentes. Él fue un hombre fuerte en ese sentido, un hombre íntegro. Tenemos que ver que Aquilino Villegas tiene otra dimensión, la del hombre público. La del hombre público que estuvo inmerso en una gran cantidad de proyectos como fue el ferrocarril de Caldas, el cable, pero no solo el cable de Mariquita, él también tuvo que ver mucho con el cable de Manizales Aranzazu por su conocimiento profundo que tenía de la materia, pues había sido ministro de Obras Públicas, ya lo dije, y tuvo un liderazgo por el conocimiento que tuvo a través del paso de ese ministerio. También lo vemos formando parte de la Asamblea del Departamento de Caldas, del Consejo de Manizales. Hombre con una imagen muy sólida ante el país. Acuérdense que en el año 26 es precandidato a la presidencia. Un hombre que pudo haber sido presidente, pero seguramente él rechazó. Tenía un suegro que le podría haber ayudado bastante en ese sentido. Cuando amainaron los odios engendrados por la guerra, hace parte de la nómina de escritores de la revista Nueva y del Renacimiento. Colabora en los principales diarios del país. Escribe artículos, ensayos literarios y discursos. Aquilino Villegas es quizás uno de los periodistas que fueron más importantes a comienzos del siglo XX. Él nació en 1880 y falleció en 1940. Fue director de La Patria, trabajó en el Eco Nacional, en La Revista, en El Siglo y en otros periódicos. Si lo vemos como literato, un excelente escritor. Recordemos que en la década del 900 al 910, él formó parte de los que hicieron la famosísima revista Nueva, que es la primera aventura literaria de envergadura que tuvo Manizales. Era un periodista puntilloso, juicioso, bastante, digámoslo así, crítico de la realidad nacional. También formó parte de la famosa escuela que se creó, que son los grecocaldenses. Ese grecocaldencismo, en forma peyorativa y despectiva, muchas personas que se creen analistas de la literatura colombiana hablan que no dejó nada. Yo le digo a esas personas que dejen de hablar de lo que no saben, que simplemente lean las obras de los grecocaldenses y se dan cuenta que es una escuela literaria propia de nuestras tierras y que uno de los grandes impulsores de esa escuela es Aquilino Villegas. Aquilino fue poeta y como poeta era romántico y perteneció al grupo de la Bruta Simbólica de Bogotá. Ese grupo, recordemos, tuvo mucha influencia en la literatura colombiana a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Yo entré una vez a una librería de viejos y encontré el libro Las letras y los hombres, que es un compendio de escritos de Papa Aquilino. Entonces eso fue de alguien, entonces tenía un recorte del Tiempo de una caricatura de Rendón de Papa Aquilino y el otro recorte era un escrito de Jacinto Ventura atacando a Porfirio Barba Jacob. Recordemos que Porfirio Barba Jacob es un hombre que su vida personal estaba inmerso en muchos escándalos en su vida privada, en su aspecto sexual, en su aspecto como persona dedicada a ciertos vicios o ciertas prácticas que en ese momento estaban fuera de todo contexto de bien. Juzgándolo no por su obra, sino por su género. Entonces, en ese libro sale la defensa que hace Aquilino Villegas de Porfirio Barba Jacob, que probablemente es uno de los más importantes poetas de Colombia. Aquilino Villegas, grande entre los grandes,
grecolatino que amó con ternura infantil a Manizales. Él intervenía con discursos, él intervenía con diatribas, y él inclusive llegó a tener varias obras, se publicaron algunas obras de él. Por ejemplo, obras de él son La moneda ladrona, la otra obra llama Los discursos. Él tuvo escritos que hacía sobre personajes determinados. Por ejemplo, él escribió sobre Gabriel D'Annunzio, a quien tradujo del italiano, sobre Barba Jacob, sobre Berta Singerman, que era una cantante muy famosa en ese entonces. Un hombre que luchó por su ciudad y eso lo hacía con pasión, una pasión convertida a palabra, un excelente escritor, versátil, fuerte. A mí se me hace que él escribía como sobre un yunque, con una maceta, con fuerza, con vehemencia. Yo lo definiría primero, es decir, si fuera del hogar, habría dicho que el más amoroso, pero si es hablando del hombre, muy inteligente, completamente inteligente y preparado. Lo que lo hace a uno persona es pensar en los demás. Él pensaba en su país y en su departamento. ¿Sabe qué? A querer la gente, a amarla, a aceptarla como es y no como uno quiere que sea, sino aceptarla como son las personas. Definitivamente por todo lo que hemos podido leer y ver, era un hombre genial, digamos, es la palabra exacta, un hombre genial.